Vamos a explicar en la sesión de hoy cómo trabajar con el programa PSEInt para la clase de Tecnología e Informática. Bien, entonces están viendo en pantalla el programa de PSEInt ya abierto. Funciona como los programas en Windows, tiene sus archivos, ahí podemos nuevo, abrir, guardar, editar, imprimir. Podemos deshacer, cortar, pegar, mover, y estas son especializadas para duplicar líneas de código, comentarlas, etc. En configuración vamos a tener opciones de lenguaje y perfiles, donde generalmente, si tienen algún inconveniente en perfiles, la idea es que salga el perfil como flexible, ¿sí? Entonces vamos a mirar que aparece flexible, y el perfil flexible nos va a permitir, como su misma palabra lo dice, digamos que es más flexible y permisivo a la hora de escribir, con respecto a los lenguajes de programación ya convencionales o los que se usan normalmente. Bien, PSEInt es un programa también que tiene unos iconos con herramientas que nos van a permitir ayudarnos, sobre todo esta que nos permite ejecutar el código, y esta que nos permite ejecutar paso a paso. Esta nos permite dibujar un diagrama de flujo, y vamos a tener, digamos que en estas ventanas nosotros podemos escoger o trabajar con varios archivos simultáneamente. Aquí, si yo me voy a esta esquina, puedo ver las listas de variables que estoy trabajando, y también puedo ver los operadores y funciones, por ejemplo suma, resta, multiplicación, división, cómo se escribe potencia. Bueno, ahí van a tener toda la ayuda para sus operadores y funciones, que también aparece en la guía. Por otro lado, también, si uno quiere, por defecto él coloca algoritmo y fin algoritmo, pero podemos trabajar igual que en pseudocode o pseudocódigo, como proceso y fin de proceso. Vamos a hacerlo como proceso y fin de proceso, y el resultado sería exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia entre algoritmo, fin algoritmo y proceso y fin de proceso. Cambia la palabra clave. ¿Listo? Por otro lado, aquí tenemos los comandos. Entonces podemos, el comando de hola, que nos permite insertar. Hoy vamos a ver escribir, leer y asignar. Y además, cuando estamos ejecutando paso por paso, podemos comenzar aquí la ejecución paso por paso, devolvernos hasta el primer paso, bueno, y digamos cómo entrar, si quiere uno que entre en subprocesos, si quiere mostrar el trazado, hacer una prueba de escritorio también es posible, pero eso lo veremos ya, son configuraciones un poco más avanzadas. Hoy es la inducción. Entonces lo primero que podemos hacer desde PSEInt es escribir el programa Hola Mundo. Entonces el proceso le va a colocar que se llama Hola Mundo. ¿Sí? Vamos a ver si me deja colocar espacios. Para nombre del proceso me dice que no, hubo un error. Entonces generalmente coloco barra al piso. Los espacios, digamos que no los permite colocar, incluso en la programación flexible. Le colocamos un nombre a nuestro proceso, que le vamos a llamar Hola Mundo. Lo primero que vamos a aprender es cómo escribir en pantalla, o mostrar la información en pantalla. Digamos que es el entorno de desarrollo que le permite al programador escribir programas, pero el usuario va a ver el programa ejecutándose en una ventana. Digamos que esto no es lo normal que vería un usuario, sino lo utilizaría nuestro programa que nosotros ya previamente hemos programado. Le vamos a colocar aquí un hola, ¿sí? Y aquí abajo nos aparece una ayuda rápida a escribir, lista de expresiones, y digamos podemos escribir expresiones separadas por comas. Como lo que quiero es escribir en pantalla, entonces si quieren ustedes pueden mirar, también el software tiene una ayuda, y en la ayuda tiene un índice o tiene unos ejemplos. Entonces en el índice yo puedo buscar y por ejemplo nos sale todo, cómo explicar qué son los tipos de datos, las variables, que es una parte que vamos a ver hoy. Hay ejemplos de algoritmos, como yo les decía, y hay unas expresiones que son los operadores, los tipos de datos, y lo que estamos buscando es cómo leer y escribir en pantalla. Entonces vamos a ver las funciones, estructuras de control. ¿Sí? Entonces acciones secuenciales. Entonces aquí tenemos en las acciones secuenciales lo que es la asignación, la lectura y la escritura. Vamos a ver para escribir en pantalla, dice cómo se escribe en pantalla, ¿sí?
Y en este caso, si nosotros queremos escribir palabras que no sean palabras claves del código, tengo que colocar entre comillas acá para poder mostrarlas, ¿sí? Si quiero escribir texto en pantalla. Entonces voy a cerrar acá y aquí en escribir, en lista de expresiones, voy a tener que utilizar las comillas dobles. Es muy importante el uso del teclado y conocer el uso del teclado. Entonces comillas dobles, falta cerrar comillas, entonces voy a escribir hola mundo. Este es el programa más básico que podemos escribir, hola mundo. En este caso, como es un lenguaje flexible, no necesito los puntos y comas para terminar las frases, las instrucciones, etc. Le voy a dar aquí ejecutar. Cuando usted le dan ejecutar, se abre una ventana. Mirar, y se abre una ventana. La voy a bajar acá, que usted la pueda ver acá. Esa es la ventana de ejecución. Y dice ejecución iniciada, hola mundo, ejecución finalizada. Lo que va a ver el usuario es lo que yo le imprimí en pantalla, ¿sí? Yo puedo dejar, por ejemplo, que esta ventana siempre sea visible, ¿sí? Reiniciar acá, en algún caso la ventana, no cerrar esta ventana, que siempre esté visible encima de, si yo la necesito. Bien, podemos cerrar si queremos seguir trabajando, y ese sería el primer programa que se puede hacer en PSI solamente escribiendo datos en pantalla. Digamos que lo que se vio en clase, lo que estábamos mirando era cómo hacer un programa que sume dos números. Entonces la primera instrucción que viene, que necesitaríamos, sería, si estamos hablando de un código flexible, voy a hacer un código flexible y un código que ya va a ser un poco más estricto, como el de pseudocode. Entonces lo primero que tendríamos es que preguntarle o pedirle, informarle primero al usuario que hace el programa. Entonces voy a cambiar mi programa. Este proceso lo voy a llamar de otra forma diferente. Este algoritmo lo voy a llamar de forma diferente y le voy a llamar suma de dos números, porque pues nos va a permitir sumar dos números que ingrese el usuario. En donde dice ahí hola mundo, entonces le voy a escribir al usuario: este programa realiza la suma de dos números. Listo. Y ese es el primer texto que saldría en pantalla. Revisemos a ver cuando no queda bien en los, digamos que este entorno de desarrollo le sirve al programador, porque si nosotros por ejemplo cometemos algún error y utilizamos una palabra fuera del código o algo mal escrito, él nos avisa que ahí está faltando algo y nos ayuda a escribir bien nuestro código. Le damos play y vemos que dice acá: este programa realiza la suma de dos números. Listo. Vamos a colocar pronto esta más pequeñita, que la tengamos por acá. Listo. Démosle que no cierre esta ventana, que la deje siempre visible, ¿sí? Pues miren que queda siempre visible ahí. Está ejecutando el proceso suma de dos números. Ahora estamos modificando, digamos que nuestro programa. Tener mucho cuidado. Escribir. Ahora vamos a leer. Nuevamente le vamos a escribir al usuario en pantalla. Escribir, ¿sí? Abrimos comillas. Esa es la instrucción, la palabra clave, la acción como algoritmo escribir. Y le vamos a pedir que ingrese el primer número. Listo. Terminamos. No hay error. Colocamos y miren que ya nos cambió. Este programa realiza la suma de dos números, ingrese el primer número. Si nosotros lo damos en este otro que es ejecutar paso a paso, pues él nos va lentamente a hacer una ejecución paso a paso. Este programa ingrese el número, ¿sí? Pero me mandó a pantalla completa, cosa que no quería. Corremos esta también. Miremos a ver, no, automáticamente me manda a una pantalla completa, entonces no sé si alcanzan a ver ustedes ahí. Bien, voy a volverme acá y pues nos vamos a volver a ejecutar paso a paso.
ya tenemos dos instrucciones. Siguiente instrucción. Entonces cierro aquí esta ventana del paso a paso, miro mis comandos y operaciones y vamos a leer datos. Entonces leer datos me permite capturar un dato que escriba el usuario. Entonces en mi lista de variables tengo que tener una lista de variables, pero como estamos en lenguaje flexible no necesito declarar las variables al comienzo o escribirlas primero. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces leer, vamos a leer y la variable lo va a llamar A. Entonces a la variable le quise llamar A, leer A, y el que va a hacer va a esperar hasta que el usuario escriba algo y ese algo lo va a almacenar en una variable internamente que la llamamos A. Si yo voy acá a mis variables, ya tengo una variable que se llama A. Suma de dos números es el proceso y él ya tiene una variable asignada que es A, que la acabamos de crear automáticamente. Bien, entonces vamos a darle play. Voy a colocarlo acá, lo colocamos más pequeñito. Se queda acá. Y nos dice ingrese el primer número y sale el cursor titilando, esperando hasta que el usuario ingrese el número. Voy a colocarle el número 5. ¿Sí? Y cuando el usuario presiona la tecla Enter, finaliza el programa porque hasta ahí van nuestras instrucciones. Entonces el usuario tiene que escribir su número, presionar Enter para que el número quede almacenado. ¿Sí? Entonces él está esperando a que el usuario presione Enter el programa. Si el usuario no lo hace, no presiona Enter, pues ahí se nos queda nuestro programa activado. Bien, démoslo acá para que esté siempre visible. Ahora, como programador lo que voy a hacer es copiar estas instrucciones, le voy a dar un Enter, le voy a dar Control V, de tal manera que estoy duplicando porque voy a hacer exactamente lo mismo, pero le voy a pedir al usuario que ingrese el segundo número. Vamos a sumar dos números, entonces el segundo número, pero el segundo número no se puede llamar igual, entonces lo voy a almacenar en otro que es B mayúscula. Miren ustedes que ahí ya va cambiando, me pidió que ingrese el segundo número. Ahí ya, digamos que la consola se está actualizando. El segundo número puede ser 6, aquí en la consola, 6. Enter y termina el programa. Entonces este programa realiza la suma de dos números, ingresa el primer número, ingresa el segundo número, ejecución finalizada. ¿Sí? Pero necesitamos escribirle el resultado al usuario. Antes de escribir el resultado toca hacer la suma. El programa debe realizar la instrucción o el proceso de suma como nosotros lo vimos en clase. Entonces, manteniendo eso aquí, voy a colocarle, bueno, cerrémoslo acá para que no nos moleste acá, y vamos a colocar que S o suma, es una variable S o suma, y vamos a asignar, perdón, porque aquí en PSI es diferente, entonces voy a ayudarme acá de la asignación. Entonces ya vimos la primera que fue escribir, vimos la segunda que es leer, y la tercera hasta el día de hoy va a ser asignar. Asignar entonces nos dice que le vamos a almacenar en una variable algo, en este caso una expresión. Entonces en las expresiones yo coloco A más B. Tengo que escribir las variables exactamente igual. Si escribí A con mayúscula y B con mayúscula tienen que ser exactamente iguales. Y en la variable, vamos a ver, eso, la variable, entonces en este caso esa variable la voy a llamar S, y en S voy a almacenar el resultado de A más el resultado de B. Si yo voy aquí en variables, ya tengo tres variables, una que es A, una que se llama B y la otra que se llama S. Ahí me está mostrando, digamos, los resultados que habría en esas variables. Y finalmente necesito una última instrucción en donde tenga yo que escribir nuevamente en pantalla el resultado. Entonces, no sé, voy a copiar esta de acá para no volver a escribir, y le voy a escribir que el resultado de la suma es, y aquí vamos a ver que hay unos modificadores especiales. Vamos a ver si en el lenguaje flexible nos dice que nos permite
colocar aquí la letra S, es decir que el resultado de la suma es, y como está escribiendo, me va a escribir también la letra S o lo que esté almacenado en S, lo va a escribir en pantalla. Nuevamente vamos a ejecutarlo. Él se va a quedar esperando. Entonces miren que en la ejecución, colocarlo acá, ingrese el primer número. Habíamos dicho que el primer número es 5. Enter. El segundo número es 6. Para el ejemplo que estamos haciendo la prueba. Y me dice el resultado de la suma es 11. Todo sale en la misma línea. Ahora me va a tocar dejarle un espacio ahí porque quedó es 11 pegado. Entonces cierro acá. Es dentro de las comillas yo le coloco el espacio para que coloque el resultado de la variable S, y así queda fin de proceso y digamos que ya cumplimos con escribir el programa, en este caso en PSInt, que nos permita realizar eso. Vamos a otra vez a ver acá, colocamos nuestro comando. Entonces eso es lo que va a ver el usuario. Este programa realiza la suma de dos números. Ingrese el primer número, 5. Ingrese el segundo número, 6. El resultado de la suma es 11. Ejecución finalizada. ¿Listo? Y ahí, digamos que si yo puedo colocar cualquier otro número, digamos que con 6 y 11 para eso lo realiza uno, pero el software puede sumar cualquier dos números. Toca mirar cuál sería el tamaño más grande, pero ya crean automáticamente las variables. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué pasa si yo voy a editar, a configurar, perdón, y en las opciones de perfil le voy a colocar que el perfil sea estricto, como aparece en Pseudocode, que es el otro software que ustedes van a, de pronto algunos de ustedes no tiene computador, no puede instalar PSInt, entonces la otra opción es trabajarlo por celular. Entonces en Pseudocode ya nos aparece y nos pide otras cosas. Miren ustedes que cuando yo le digo que sea estricto, me dice que por ejemplo aquí faltan puntos y comas. Entonces en cada línea de código, excepto la de proceso y fin de proceso, toca colocar un punto y coma para finalizar. Eso nos lo pide Pseudocode. Entonces ya ahí quité el error. Y todas las líneas les tengo que colocar un punto y coma. Entonces aquí falta un punto y coma, aquí falta un punto y coma, aquí falta un punto y coma. Es como el punto y coma es como le decimos en un programa, en un entorno de desarrollo, como le decimos que termina una instrucción. Entonces él lee hasta ahí y terminó la instrucción, ¿sí? Entonces aquí también resulta que para poder mostrar y separar cuando se muestra una variable y un texto, él nos exige que coloquemos una comita. Entonces digamos que eso viene por la escritura ya de un lenguaje mucho más estricto. Si ustedes ven, cuando sale configurar opciones de perfil y yo digamos voy al perfil estricto, dice este perfil configura el pseudolenguaje para parecerse a un lenguaje de programación real. Entonces en ese lenguaje de programación más real, la sintaxis o la escritura es muy estricta, entonces toca tener todo eso en cuenta. Bien, otra opción, nosotros vamos a configuración y resulta que en las opciones o configuraciones del perfil, en personalizar, hay otra parte, y es que digamos que nos debería obligar a declarar las variables. No sé si acá en este nos deje, aunque ahí aparecen las variables declaradas, se autodeclaran las variables, es decir que no necesito. Sí, mira, dice variable no definida. Muy bien. Entonces hay un error porque me dice que hay una variable no definida, porque estoy intentando usar una variable A que nunca fue definida. Entonces me toca ir cómo definir variables. En este caso yo tengo que una línea extra, como nosotros vimos en el programa cuando estaba definición de variables en el segundo paso, en el pseudocódigo. Entonces tengo que definir las variables. Entonces ustedes pueden ver en ayuda rápida o en el índice, y en el índice vemos variables. Entonces las variables aquí nos dice cómo se asignan, cómo se utilizan y cómo definir. Entonces tengo que definir, escribir las variables y cómo. Entonces si es real, si es entero, si es lógico, si es carácter o un número. Creo que hay una que se llama numérico o número. Entonces yo simplemente coloco la palabra clave que es definir, y las variables que voy a utilizar son A, las separo con comas,
D, C, como aquí me dice que si quiero carácter entero, lógico, bueno, pero él me permite decir que sean número, y como es una instrucción le coloco un punto y coma y ahí ya. Es decir, que le estoy diciendo que A, B y C van a ser número. Puedo colocar también entero, más adelante se verán tipos de variables. En este caso me permite colocar número o numérico, etcétera. ¿Listo? Para finalizar, pues tenemos acá, ya me permitió, en lenguaje estricto, me permitió utilizar. Entonces lo vamos a ver acá. Voy a colocarlo de pronto aquí abajo para que se vea como una consola. Listo. Y ahí ya vemos. Bien. Ingreso el número 5. El otro número es 6. Y ese no está definida. Ah, claro. Cometí un error. No coloqué aquí que era C, sino que era S. Entonces, definimos las variables A, B y S como número, que son las que estamos usando. Listo. Este programa realiza la suma de dos números, 5, 6, el resultado de la suma es 11, y ahí vimos cómo se puede hacer igualmente, y ya voy a explicar entonces cómo se haría exactamente lo mismo en el software que llamamos Pseudocode, o en la aplicación Pseudocode, que la pueden encontrar en la Play Store en dispositivos Android. Bien, eso fue todo por hoy, muchas gracias y nos veremos en un próximo tutorial.